Sydney, Australia. El Clearwater Memorial es el último hospital construido en Australia, el más grande desde el final de la guerra. La habitación de Terry Knox está en la planta 17, la suite presidencial. El lujo del lugar y las medicinas caras y casi inaccesibles de las que disfruta son lo menos que puede hacer su gobierno en agradecimiento por ser el primer y hasta la fecha único comandante australiano de la Estación Espacial Internacional. Como él dice, no está mal para el hijo de un minero de Andamuca. Su cuerpo marchito parece revivir durante nuestra conversación y se le ve un poco más de color en la cara. Ojalá algunas de las historias que se cuentan sobre nosotros fuesen ciertas, porque nos hacen parecer más heroicos. Sonríe. Lo cierto es que no estamos abandonados, al menos sí que tiene en cuenta que no nos habíamos quedado atrapados allí de repente. Nadie veía mejor lo que pasaba porque nosotros y nadie se sorprendió cuando la tripulación de reemplazo de Baikonur no despegó, ni cuando Houston nos ordenó que nos metiésemos en la X-38 para la evacuación. Me gustaría poder decir que incumplimos órdenes o que luchamos físicamente entre nosotros para decidir quién se quedaba. Pero lo que realmente pasó fue mucho más mundano y razonable. Ordené que el equipo científico y todo el personal no esencial volviera a la Tierra. Y después le di al resto de la tripulación la oportunidad de quedarse. Una vez nos quedamos sin el X-38, no tendríamos forma de volver. Aunque, si piensa en lo que se cosía entonces, no creo que ninguno de nosotros quisiera hacerlo. La EEI es una de las grandes maravillas de la ingeniería humana. Estamos hablando de una plataforma orbital tan enorme que se veía desde la Tierra a simple vista. Habían hecho falta 16 países, 10 años y unos 200 paseos espaciales para terminarla. ¿Qué haría falta para construir una nueva, si alguna vez fuera posible? Más importante que la estación era el valor incalculable y también insustituible de la red de satélites del planeta. Por aquel entonces teníamos más de 3.000 en órbita y la humanidad dependía de ellos para todo, desde las comunicaciones a la navegación, desde la vigilancia hasta algo tan mundano y vital como una predicción meteorológica fiable y regular. Aquella red era tan importante para el mundo moderno como las carreteras en tiempos antiguos o las vías férreas durante la era industrial. ¿Qué sería de la humanidad si todos aquellos vínculos tan importantes empezaban a caer del cielo? Nuestro plan no era salvarlos a todos, lo que habría sido una idea poco realista e innecesaria, sino concentrarnos en los sistemas más esenciales para la guerra, solo una docena de satélites de comunicaciones que tenían que mantenerse en vuelo. La misión compensaba el riesgo de quedarse. ¿Alguna vez les prometieron un rescate? No, y no lo esperábamos. El problema no era cómo regresar a la Tierra, sino cómo permanecer vivos allá arriba, con todos los tanques de O2 y las velas de perclorato para emergencias, y con nuestro sistema de reciclaje de agua funcionando al máximo. Solo teníamos suficiente comida para unos 27 meses, y eso incluía los animales de los laboratorios. No los habíamos utilizado para probar vacunas, así que su carne seguía siendo comestible. Todavía oigo sus chillidos. Todavía veo las manchas de sangre flotando en la microgravedad. Ni siquiera allá arriba podíamos escaparnos de la sangre. Intenté razonarlo de forma científica, calcular el valor nutricional de cada glóbulo rojo flotante mientras lo chupaba al vuelo. No dejaba de decirme que era por el bien de la misión y no porque me moría de hambre. Cuénteme más sobre la misión. Si estaban atrapados en la estación, ¿cómo conseguirían mantener los satélites en órbita? Utilizamos el ATV y Jules Verne 3, el último vehículo de suministro lanzado antes de que se invadiese la Guayana francesa. En principio estaba diseñado para ser un transportador de uso único que podía llenarse de basura y después vaciar su carga y enviarse de vuelta a la Tierra para que ardiese en la atmósfera. Lo modificamos con controles de vuelo manuales y un asiento para pilotarlo. Ojalá hubiésemos añadido una ventana apropiada, porque navegar por video no era divertido, ni tampoco tener que hacer mis actividades en el exterior, mis paseos especiales en un traje de reentrada, porque no cabía un equipo EVA completo. Casi todas mis excursiones eran a la Astro, que básicamente era una gasolinera espacial.
A veces los satélites de vigilancia militar tienen que cambiar de órbita para localizar blancos nuevos, y lo hacían maniobrando propulsores y gastando la pequeña cantidad de hidracina que poseen. Antes de la guerra, el ejército estadounidense se dio cuenta de que resultaba más rentable tener una estación en la que repostar en órbita, que enviar un montón de misiones tripuladas. Ahí fue donde entró la Astro. La modificamos para que algunos de los otros satélites pudieran repostar, los modelos civiles que solo necesitaban una recarga ocasional para recuperar su órbita. Era una máquina maravillosa que suponía un verdadero ahorro de tiempo. Teníamos mucha tecnología como aquella. Estaba la Cardarm, una oruga robótica de 15 metros que realizaba tareas de mantenimiento en la superficie exterior de la estación, y el Boba, el robonauta dirigido mediante realidad virtual al que acoplábamos una mochila propulsora para que trabajase alrededor de la estación y lejos de ella, en un satélite. Además teníamos un pequeño escuadrón de PSA, esos robots flotantes del tamaño y la forma de un pomelo. Toda aquella tecnología fantástica estaba pensada para hacernos el trabajo más fácil, aunque ojalá no hubiesen funcionado tan bien. Teníamos como 1 hora al día, quizá 2, en las que no había nada que hacer. Podíamos dormir, hacer ejercicio, volver a leer los mismos libros, escuchar Radio Free Earth o la música que habíamos llevado con nosotros. Una y otra vez, ¿eh? No sé cuántas veces escuché esa canción de Regun. Good God help me, I was only minute time. Era la favorita de mi padre, porque la recordaba el tiempo que pasó en Vietnam. Rezaba porque su entrenamiento militar lo hubiese ayudado a mantenerse vivo y a mantener viva a mi madre. No sabía nada de él ni de nadie, más desde que el gobierno se había trasladado a Tastania. Quería creer que estaba bien, pero bueno, viendo lo que ocurrió en la Tierra, como hacíamos casi todos cuando no había trabajo, resultaba casi imposible conservar la esperanza. Dicen que durante la Guerra Fría los satélites espías estadounidenses podían leer el ejemplar de Pravda que llevaba un ciudadano soviético. No sé si será del todo cierto. No conozco las especificaciones técnicas de aquella generación de hardware. Lo que sí puedo decirle es que los modernos, cuyas señales pirateábamos de su órbita de retransmisión, podían enseñarte cómo se rompían los músculos y huesos. Éramos capaces de leer los labios de las víctimas que suplicaban piedad, ver el color de sus ojos cuando se hinchaban con el último aliento, saber en qué momento la sangre roja empezaba a volverse marrón, y el aspecto que tenía aquella sangre sobre el gris cemento de Londres, comparado con la arena blanca de Cape Cod. No teníamos control sobre lo que decidían observar los satélites espía, porque el ejército estadounidense elegía a sus blancos. Vimos muchas batallas, Chongqing, Yonkers. Observamos cómo una compañía de tropas indias intentaba rescatar a los civiles atrapados en el estadio de Ambedkar, en Delhi, para después quedar atrapados y batirse en retirada hasta el Parque Gandhi. Vi cómo su comandante formaba a sus hombres en un cuadrado, como los que los ingleses usaban en la época colonial. Funcionó, al menos durante un rato. Eso era lo más frustrante de la vigilancia por satélite. Solo podías ver, no escuchar. No sabíamos que los indios se quedaban sin munición, solo que los zetas empezaban a acercarlos. Un helicóptero los sobrevolaba y el comandante discutía con sus subordinados. Tampoco sabíamos que se trataba del general Raksingh, ni siquiera sabíamos quién era. No haga caso de lo que digan los críticos sobre aquel hombre, que se largó cuando las cosas se pusieron complicadas, porque nosotros lo vimos todo. Es cierto que forcejeó para que no lo evacuaran y que uno de sus hombretones le dio en la cara con la culata de un fusil. Estaba inconsciente cuando se lo llevaron en helicóptero. Estar tan cerca y no poder hacer nada por ellos era una sensación horrible. Teníamos nuestro propio equipo de observación, tanto los satélites civiles de investigación como los instrumentos de la estación en sí. Las imágenes que nos daban no eran ni la mitad de potentes que las de sus homólogos militares, pero eran lo bastante claras para aterrarnos. Nos ofrecieron el primer panorama de los enjambres gigantescos de Asia Central y las grandes llanuras estadounidenses. Se trataba de grupos realmente enormes que abarcaban varios kilómetros. ¿Cómo tuvieron que ser las manadas de búfalos americanos? Contemplamos la evacuación de Japón y no nos quedó más remedio que maravillarnos ante su escala. Cientos de barcos, miles de barcas. Perdimos la cuenta del número de helicópteros que volaban de los tejados a la armada.
y de cuántos aviones hicieron el tramo final del norte hacia Kamchatka. Fuimos los primeros en descubrir los agujeros de los zombis, los pozos que los muertos cavan cuando persiguen a los animales por sus madrigueras. Al principio creíamos que eran incidentes aislados, hasta que nos dimos cuenta de que lo hacían por todo el mundo. A veces se encontraban varios muy juntos. Había un campo al sur de Inglaterra, supongo que con una alta concentración de conejos, que estaba atestado de agujeros, todos de distintos tamaños y profundidades. Muchos tenían grandes manchas oscuras alrededor, y aunque no podíamos acercar la imagen lo suficiente para confirmarlo, estábamos bastante seguros de que era sangre. Para mí fue el ejemplo más aterrador del empuje del enemigo. No mostraban pensamiento consciente, solo puro instinto biológico. Una vez fui testigo de cómo un zeta iba detrás de algo, quizá un topo dorado, en el desierto de Namib. El topo se había metido en lo más profundo de la pendiente de una duna, y cómo el monstruo lo perseguía. La arena no dejaba de caer y tapar el agujero. Lo observé durante 5 días. Una imagen borrosa de un zeta cavando y cavando y cavando, hasta que de repente una mañana dejó de hacerlo. Se levantó y se alejó arrastrando los pies, como si nada. Tuve que perder el rastro del topo. Bien que ora el animal. A pesar de todo, nuestros avanzados aparatos ópticos, nada producía el mismo impacto que la observación directa. Contemplar nuestra frágil biosfera por la ventana de observación, ver tal devastación ecológica, nos hizo comprender por qué el movimiento medioambiental de hoy en día empezó con el programa espacial americano. Había multitud de incendios, y no me refiero solo a los edificios o los bosques, ni siquiera a las instalaciones petrolíferas que ardían sin control. Los puñeteros saudíes al final lo hicieron. Sino también a las hogueras. Debía haber al menos 1.000 millones de diminutas motas naranjas que cubrían la tierra, en vez de las luces eléctricas de las que antes disfrutábamos. Era como si el planeta entero ardiese todas las noches. No podíamos ni calcular la cantidad de cenizas, aunque estimábamos que sería el equivalente a un intercambio nuclear de baja intensidad entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Y eso sin contar el intercambio nuclear real entre Irán y Pakistán. También observamos y grabamos eso, los relámpagos y fuegos que hacían que vieses puntos brillantes durante varios días. Se iniciaba el otoño nuclear y la mortaja marrón grisáceo se espesaba día a día. Era como mirar un planeta extraño a una Tierra durante la última gran extinción. Al final los aparatos ópticos resultaron inútiles por culpa de la nube gris, lo que nos dejó con tan solo los sensores térmicos y el radar. La superficie natural del planeta se desvaneció bajo una caricatura de colores primarios. A través de uno de esos sistemas, el sensor Aster, a bordo del satélite Terra, pudimos ver cómo se derrumbaba la presa de las 3 gargantas. Casi 40.000 millones de litros de agua que arrastraban escombros, sedimentos, rocas, árboles, coches, casas y trozos de la presa tan grandes como casas. Era algo vivo, un dragón marrón y blanco que corría hacia el mar de China Oriental. Cuando pienso en la gente que estaba en su camino, personas atrapadas en edificios sitiados, sin modo de huir del tsunami por culpa de los zetas que tenían al otro lado de sus puertas, nadie sabe cuánta gente murió aquella noche. Todavía siguen encontrando cadáveres. Una de sus esqueléticas manos se cierra formando un puño, mientras la otra pulsa el botón con el que se administra la medicación. Cuando pienso en cómo los líderes chinos intentaron explicarlo todo. ¿Ha leído la transcripción del discurso del presidente chino? Nosotros vimos la retransmisión en directo, desde una señal pirateada a su Sinosat 11. Lo llamó una tragedia imprevisible. Ah, sí, imprevisible. Era imprevisible que la presa se hubiese construido sobre una falla activa. Era imprevisible que el aumento del peso de un embalse gigantesco hubiese provocado terremotos anteriormente y que se hubiese detectado grietas en los cimientos meses antes de terminar la presa. Lo llamó accidente inevitable. Menudo cabrón. Tenían las tropas necesarias para librar una guerra abierta en casi todas las ciudades importantes, pero no podían dedicar un par de guardias de tráfico para evitar un catástrofe que se veía venir. Nadie se imaginaba las repercusiones de abandonar las estaciones de alarma sísmica y los controles del aliviadero de emergencia. Y después tuvieron el valor de cambiar la historia a medio camino para decir que en realidad habían hecho todo lo posible para proteger la presa, que en el momento del desastre unas valerosas tropas del ejército chino habían dado la vida por defenderla. Bueno, cuando ocurrió el desastre,
Yo llevaba un año observando en persona la presa de las tres gargantas, y los únicos soldados que había visto habían dado la vida hacía mucho, mucho tiempo. ¿De verdad esperan que su propia gente se tragase semejante mentira? ¿De verdad esperaban que no se produjera una rebelión en toda regla? 2 semanas después del inicio de la revolución, recibimos nuestra primera y única señal desde la Estación Espacial China. Yang Liwei era la otra instalación tripulada que había en órbita, pero no podía compararse con nuestra obra maestra. Más bien se trataba de un trabajo chapucero, módulos de Chenzhou y depósitos de combustible Longmark, pegados como si fuera una versión gigantesca del viejo Skylab estadounidense. Llevábamos varios meses intentando ponernos en contacto con ellos. Ni siquiera estábamos seguros de que hubiese una tripulación, porque solo nos llegó un mensaje grabado en perfecto inglés de Hong Kong, en el que se nos pedía que mantuviésemos las distancias y no queríamos que recurriesen al uso de la fuerza. ¡Qué desperdicio tan demencial! Podríamos haber trabajado juntos e intercambiado suministros y conocimientos técnicos. ¿Quién sabe lo que podríamos haber logrado si hubiésemos mandado a paseo la política para unirnos como seres humanos de verdad? Nos convencimos de que la ocasión no estaba habitada, que su advertencia de usar la fuerza no era más que un ardid. Por eso nos sorprendió tanto recibir la señal a través de nuestro radio de aficionados. Era una voz humana, viva, cansada y asustada, que cortó después de pocos segundos. Fue lo único que necesité para subir al verme y dirigirme a la Yang. En cuanto la vi a lo lejos, supe que la órbita había cambiado de forma radical. Al acercarme vi por qué. El vehículo de emergencia había estallado dentro de la escotilla y como seguía acoplado a la escusa principal, toda la estación se había despresurizado en cuestión de segundos. Como precaución pedí que despejaran la zona de atraque, pero no hubo respuesta. Cuando subí a bordo comprobé que aunque la estación era lo bastante grande para una tripulación de 7 u 8 personas, solo había alojamiento y equipos personales para 2. Encontré la Yang llena de suministros de emergencia y suficiente comida, agua y velas del 02 para al menos 5 años. Lo que no me explicaba era el por qué. No había equipo científico a bordo, ni instrumentos de recogida de información. Era como si el gobierno chino hubiese enviado a aquellos 2 hombres al espacio con el mero propósito de existir. Después de 15 minutos flotando por allí, encontré la primera de varias cargas explosivas. Aquella estación espacial era poco más que un vehículo de rechazo orbital gigantesco. Si se detonaban las cargas, los escombros producidos por la estación espacial de 400 toneladas métricas dañarían o destrozarían cualquier otra plataforma espacial orbital y además impedirían cualquier otro lanzamiento espacial durante varios años. La política era fastidiar el espacio. Si no puede ser nuestro, no será de nadie. Todos los sistemas de la estación seguían operativos. No se había producido ningún incendio, ni daños estructurales, ni encontraba razones viables que explicasen el accidente de la escotilla del vehículo de emergencia. Encontré el cadáver de uno solo, un taikonauta, con las manos todavía agarradas al mando de apertura de la escotilla. Llevaba uno de los trajes presurizados de emergencia, aunque le habían destrozado el visor de un balazo. Supongo que el asesino acabó disparando al espacio. Me gustaría pensar que la revolución china no se limitó a la Tierra, que el hombre que había volado la escotilla no era el mismo que nos había enviado la señal. Su compañero debía de ser de la vieja guardia y quizá había ordenado activar las cargas explosivas. Tsai, ese era el nombre que ponían sus efectos personales, había intentado mandar a su compañero al espacio, pero había recibido una bala en el proceso. Me pareció una buena historia y así es como lo voy a recordar. ¿Así fue como consiguieron alargar su estancia, utilizando los suministros de la Yang? Me hace un gesto afirmativo, levantando el pulgar. Nos quedamos con cada centímetro de repuestos y materiales. Nos habría gustado unir las 2 plataformas, pero no teníamos ni las herramientas ni los hombres necesarios para semejante empresa. Podíamos haber utilizado el vehículo de emergencia para regresar a la Tierra, ya que tenía blindaje térmico y espacio para 3. Aunque resultaba tentador, la órbita de la estación caía rápidamente y teníamos que elegir en aquel preciso momento. O escapábamos a la Tierra, o reabastecíamos la EEI. Ya sabe cuál fue la decisión. Antes de abandonar la estación china, le dimos el último adiós a Tsai, atamos el cadáver a su camastro, nos llevamos su equipo personal a la EEI y dijimos algunas palabras en su honor, mientras la Yang ardía en la atmósfera de la Tierra. Por lo que sabíamos, puede que él fuese el leal, no el rebelde. En cualquier caso,
Sus acciones nos permitieron seguir vivos. Permanecimos 3 años más en órbita, 3 años más que no habrían sido posibles sin las provisiones chinas. Todavía pienso que una de las mayores ironías de la guerra es que nuestra tripulación de reemplazo llegase en un vehículo civil privado, Spacecraft 3, la nave diseñada originalmente para el turismo orbital de antes de la guerra. El piloto, con su sombrero de cowboy y una típica sonrisa yanqui de autosuficiencia, dijo, pone su mejor acento tejano, ¿alguien ha pedido una pizza? Se ríe, pero hace una mueca y vuelve a medicarse. A veces me preguntan si lamento la decisión de quedarme a bordo. No puedo hablar por mis compañeros, aunque los dos dijeron en su lecho de muerte que volverían a hacerlo todo otra vez. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? No lamento la terapia física que necesité para ayudarme a utilizar de nuevo mis huesos y a recordar por qué Dios nos había creado con piernas. No lamento la exposición prolongada a la radiación cósmica, todos esos EVA sin proteger, todo ese tiempo con un blindaje poco adecuado en la EEI. No lamento esto. Hace un gesto que abarca la habitación de hospital y la maquinaria conectada a su cuerpo. Tomamos una decisión y me gusta pensar que al final eso supuso una diferencia. No está mal para el hijo de un minero de Andamuca. Terry Knox murió 3 días después de esta entrevista.